Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ana Bailarque, bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablar sobre si estabas o no preparado para lo que estamos viviendo. La verdad que he estado analizando mucho, estudiando mucho sobre las grandes depresiones que vivieron algunos países, incluyendo Estados Unidos, ellos tuvieron una gran depresión o recesión, pues, durante los años 20, la década del 20, ¿no? Entonces fue un suceso o un evento muy difícil, muchas personas fallecieron, no había trabajo, la bolsa de valores cayó, lo que significa que eso dio un gran impacto en la economía mundial o en la economía de ese gran país, ¿no? Obviamente Estados Unidos es una de los países más grandes con una gran economía y bueno, en Panamá nosotros dependemos del dólar, que es la moneda que ellos utilizan. Entonces, también pasó los eventos del 2008, donde ellos tuvieron una gran recesión, mucha gente perdió sus casas, mucha gente perdió su trabajo, la verdad que fueron unos eventos muy difíciles. Me salté también el evento del 2001, lastimosamente pasó, ¿no? El evento de las Torres Gemelas, y esto también fue algo catastrófico, donde muchas personas perdieron su trabajo, obviamente malas que perdieron su vida, y fue un evento muy difícil porque le tomó varios años a las aerolíneas recuperar la confianza para que la gente empezaran a viajar y a volar y a desplazarse a diferentes lugares. Obviamente la gente estaba temerosa de viajar por lo que había pasado. Entonces todo esto he estado pensando muchísimo en todo lo que ha pasado y a veces me pregunto, o si le preguntamos a la población mundial si estaban preparados para esta gran recesión, porque es básicamente lo que estamos viviendo. ¿Qué han hecho todos los países? La verdad que todos los países han cerrado sus ciudades, todas las personas tienen que quedarse en su casa, todos los negocios han cerrado, o por lo menos gran parte de los negocios a nivel mundial. Nadie está comprando. Los únicos que aún siguen abriendo día a día son los supermercados y hospitales, farmacias también, obviamente. Entonces, este tipo de negocios son los que aún siguen a flote, pero los que tenemos negocios pequeños, nosotros como los emprendedores o restaurantes o tiendas de ropa, ese tipo de restaurantes, perdón, negocios pequeños, la verdad que han tenido muchas pérdidas y no han sabido qué hacer con las mercancías que tienen o cómo obtener nuevos clientes, ¿no? Entonces yo pienso que una gran cantidad de personas no estaba preparada para lo que estamos viviendo. Si pensamos ok, yo todos los días, casi todos los días hablo con mi suegra y durante años siempre me ha dicho que ella está preparada eh, para tener comida para 2 años. O sea, imagínense usted una persona preparada que ya tenía comida para cualquier tipo de eventos que pasara por 2 años. Imagínense cuántas personas estuvieron preparadas así. Y también me dijo que ya tenía dinero disponible para este tipo de eventos por si pasaba algo de emergencia. Entonces, todas esas cosas me ponen a pensar de que, wow, no todo el mundo estaba preparado así como ella. Y yo pienso que es hora de analizar qué o cómo podemos actuar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, no, tenemos que cambiar, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aceptar lo que estamos viviendo y cambiar nuestra mentalidad para lo que viene en un futuro. Por ejemplo, si perdiste tu trabajo o no tienes más ingresos, lo ideal sería ver cómo generar nuevos ingresos de alguna otra manera. De repente, si trabajas en bienes raíces y tu trabajo era vender casas, apartamentos, perdón, establecimientos, ¿qué va a pasar con este tipo de industria? Yo pienso que va a tener como un bajón, porque la gente ya no va a estar comprando, la gente no va a estar alquilando, digo yo, pues mucha gente perdió su trabajo, mucha gente no está pensando en lo que es la compra de bienes raíces. Entonces, de esto es un ejemplo, no estoy diciendo que vaya a pasar, no es algo sólido, no es algo escrito en piedra, pero yo pienso que hay que prepararse y buscar opciones para generar ingresos. Por ejemplo, en el internet hay muchas formas de generar ingresos, inclusive en diferentes plataformas o inclusive generando ingresos en criptos también, ¿por qué no? Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la metodología y empezar a generar ingresos de alguna otra manera. En el caso tal de que tu industria se vea afectada por un largo periodo de tiempo, por ejemplo, si perteneces a la industria de la comida y los restaurantes, ya ese es otro caso. Por ejemplo, como lo que estamos viviendo, obviamente nadie puede salir al restaurante porque se limita el número de personas dentro de un lugar. Entonces, para ese tipo de industria es muy posible que cuando pase todo esto,
Los dueños de negocio van a tener que contratar personas que limpien el lugar, o sea, que le desinfecten todo, limitar posiblemente el número de personas a su restaurante. Entonces, todo esto va a costar eh, que tengas que invertir parte de tu dinero en ese tipo de cosas para poder generar entradas, ¿no? O en el peor de los casos, de que no tengas cómo seguir sosteniendo tu restaurante y vas a tener que cerrar y no poder ayudar a tus empleados. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlo, hay que cambiar la mentalidad de que esto no va a ser igual en caso tal de que sea lo que está pasando, lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, también hay que pensar de que las cosas buenas regresarán, pero no de una vez. Es muy posible que esto va a tomar su tiempo. Entonces, hay que cambiar la metodología, la forma en cómo estamos manejando la situación. También dentro de la casa es, digamos, si puedes, no te estoy diciendo que lo hagas, pero si puedes, es bueno como racionar y medir un poco la comida. Por ejemplo, si tienes una familia de 4 personas, son 4 personas, entonces lo que puedes hacer es de repente crear un brunch, de repente un desayuno más largo, a una hora una hora diferente de lo habitual. Por ejemplo, si desayunamos a las 7 8, alargarlo hasta las 10 11 y que sea un brunch. Y en la cena que sea a las 4 o 5, cosas que nada más cocines 2 veces al día y así limites la comida, el consumo de comida, si puedes, obviamente, ¿no? Si tienes niños ya la cosa cambia. Por ejemplo, eso es lo que mi esposo y yo estamos haciendo porque estamos reduciendo la comida para que nos alcance más. Obviamente no le voy a pedir eso a mi niño que tiene 2 años porque él no sabe qué es racionar, pero los adultos sí tenemos la responsabilidad de controlar lo que tenemos a nuestro alrededor, así que eso también puede ser una gran idea mientras dure esto. Otra cosa también es la educación. Ayer estuve leyendo muchísimos comentarios en redes sociales porque el Ministerio de Educación aquí en Panamá suspendió las clases y es que la realidad, algunos padres se quejaron muchísimo porque ellos estaban haciendo módulos de manera virtual con sus profesores y algunos les molestaba porque decían de que sus hijos no estaban aprendiendo, otros simplemente adoptaron la situación y empezaron a utilizar este método para enseñar a sus hijos. Entonces, no sé qué vaya a pasar con la educación en un futuro aquí en Panamá, por ejemplo, la pública, o no, inclusive la privada también. Entonces, pero yo pienso que hay que pensar en cambiar nuestra mentalidad y empezar a ver la educación de manera diferente. Todas las escuelas, todos los niños merecen una educación. Entonces, hay que darle educación como sea, ya sea virtual, presencial o simplemente con cuadernos, con notas. Tenemos claro de que no todas las áreas en Panamá o en muchas áreas del mundo no tienen acceso al internet. Entonces, por eso la educación virtual se ha vuelto un reto. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿A los gobiernos? ¿A los padres? ¿A las escuelas? No. Yo pienso que como padres tenemos que ser responsables y empezar a ver la educación como algo importante, tomar la verdadera importancia y no solamente dejarle esto a las instituciones o a las escuelas. Hay que ver, buscar otro tipo de metodología, otro tipo de formas para que los niños aprendan las asignaturas o las cosas principales, especialmente durante este tiempo y que no se queden sin hacer nada, ¿no? Porque es frustrante ahorita. Obviamente hay niños que están muy tristes porque no pueden ver a sus amiguitos, no pueden ver a sus maestros, pero dentro de todo yo pienso que como padres, en vez de quejarnos, tenemos que buscar algo o la manera para que ellos sigan aprendiendo. Así que esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, otra de las cosas también que sería bueno también analizar es, mucha gente quedó sin empleo, sin ingresos, es analizar bien qué podemos seguir pagando versus lo que no podemos seguir pagando. Por ejemplo, hay muchas madres que conozco que me han dicho que aún siguen pagando escuelas privadas muy, muy caras y obviamente han quedado sin ingresos, sin trabajos, o solamente el esposo o solamente la esposa es la que trabaja. Entonces hay que analizar si realmente tienes o no tienes para seguir pagando una colegiatura cara, porque hay que ver la situación. O sea, o seguimos pagando eso o no comemos, o pagamos la tarjeta de crédito o no comemos. Entonces hay que ver el punto de vista de todas esas cosas y de repente analizar o anotar en tu cuaderno, en tu agenda, en tu computadora los presupuestos que tienes mensualmente y qué puedes pagar
versus lo que no puedes pagar, porque ahorita estamos en un estado de emergencia, entonces hay que ver todo como emergencia, como lo que realmente importa y no importa. Así que bueno, también tenemos que tener en cuenta tener dinero de emergencia. Cuando llamamos dinero de emergencia, es este dinero que no hemos tocado absolutamente para nada, excepto emergencias. Y esto es una emergencia. Por ejemplo, perdiste tu trabajo, no vas a tener ingresos durante mucho tiempo. Bueno, ese dinero se toca para comprar comida y de repente pagar lo que es de emergencia. Eso le llamamos dinero de emergencia. Si le pregunto a la gran mayoría de personas o a la población mundial cuántas personas tienen dinero de emergencia para este tipo de situaciones, yo pienso que la gran mayoría va a decir que no, porque obviamente vivimos del día a día, del cheque mes tras mes, entonces es un solo lío. Pero a raíz de esta situación yo pienso que tenemos que aprender y siempre tener dinero de emergencia, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro y qué tipo de situaciones estemos viviendo más adelante. Así que eso es bueno. También tenemos que analizar cómo vamos a conseguir más ingresos, ¿no? Obviamente tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que solamente comprar lo que es lo que necesitamos. La verdad que este tipo de experiencias nos ha enseñado de que no todo son cosas caras, de que no todo es lo que está de moda. Ahí tenemos que empezar a ver las cosas de un punto de vista distinto. Esperemos que sea así y que la gente empiece a tomar más conciencia y no gastarse el dinero en cosas que realmente no son necesarias. No sé, no soy quien para jugarte. Cada persona vive su propia vida, vive su propio estilo de vida, vive su propia situación, no sé cómo decirlo, pero espero que este tipo de situaciones te deje ver la realidad de lo que estamos viendo. Así que bueno, si te gustó este video dale like, compártelo, sígueme en las redes sociales y nos vemos pronto. Bye bye.